Producto nuevo y muy especial y que a ustedes les va a encantar. Al mercado ya llegó, la gran barra ya llegó. Al mercado ya llegó, la gran barra de Centella Campeón. Que rinde más y tiene estilo porque ya se vino y gusta más. La gran barra de Centella Campeón de ahora en adelante será su jabón preferido. Prueba el renovado Centella Limpieza Profunda y su nueva variedad Fragancia Frutal. En Radio América la información es de ida y vuelta. Síguenos en Facebook, somos Radio América HN. Mr. Max Poder revoluciona tu lavado con Mr. Max Poder Duos. La experiencia más potente y neutralizador de olores y suavidad en un solo jabón. Mr. Max Poder Duos. La fusión del neutralizador de olores y la suavidad hacen que tu ropa quede como nunca antes. Lo mejor de dos jabones en uno. Nuevo Mr. Max Poder Duos. Una edición especial por sus 25 años de poder. Tenía que ser Max. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube Radio América HN. Óiganme señoras, les vengo a contar que en todas las filas no puede faltar un producto nuevo y muy especial y que a ustedes les va a encantar. Al mercado ya llegó, la gran barra ya llegó. Al mercado ya llegó, la gran barra de Centella Campeón. Que rinde más y tiene estilo porque ya se vino y gusta más. La gran barra de Centella Campeón de ahora en adelante será su jabón preferido. Prueba el renovado Centella Limpieza Profunda y su nueva variedad Fragancia Frutal. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Antes de presentarles aquí a nuestro invitado, como ya es costumbre, unos comentarios que vale la pena reflexionar. Qué pena. Bueno, hablando de este tema de lo que pasa en Estados Unidos, una información reciente revela que no hay ningún recorte de ayudas todavía para el país, para ningún país centroamericano, no hay ningún recorte. Indica esto que el presidente Donald Trump está jugando mucho con esto en la política y que lo que quiere es asustar, pero vale la pena que asuste, ¿eh? La gente también opina mucho en Honduras que para qué eso de las ayudas, esa es la interpretación de la gente. Si dicen, a mí no me llega, a mí no me sirve, esa es la tesis del hondureño y sobre todo, y la más fuerte, la más pesada, es que aquí la ayuda de cualquier forma se la roban. Eso es lo que siempre establece las personas en Honduras. Aquí la ayuda se la roban. Pero el hecho es que no hay ningún recorte de ayuda de momento para el país, para ninguno de los países centroamericanos. Y eso sí vale la pena reflexionar. Claro que se puede dar en un momento determinado, pero algunos analistas, y incluso en los mismos Estados Unidos, pese a que la ayuda, tienen dudas cómo llega, establecen que recortes de ayudas a países como Honduras, lo único que generarían, de acuerdo a la óptica de ellos, es generar más pobreza en el país. Y si hay más pobreza, hay más inmigración. Más personas quieren irse a más pobreza, más deseos de salir del país. Esa tesis de que se la roban, creo que están convencidos, o que la ayuda aquí no se utiliza como se debe utilizar, la mantienen, pero está ese análisis para muchos. Recortar ayuda significa empobrecer más de esos países y que más gente quiera viajar a los Estados Unidos. Hablando de ese tema de la migración, da una pena, y creo que muchos de ustedes lo habrán visto, y algunos de los diarios impresos, y anda por ahí los videos de un grupo supuestamente de gente que anda en la caravana y que saquean una tienda en Guatemala. Y así aparece. Supuestamente son miembros de la caravana, ahí están medios impresos, pueden ver, ahí tienen algunos de ellos el video. Es penoso. Y digo que es penoso, si verdaderamente son migrantes, aunque tienen la fisionomía, la pinta y con las indumentarias que andan, pareciera que sí fueran gente de la caravana, pareciera. Y si son ellos, qué lástima,
porque esto en Guatemala se ha hecho, como dicen, viral. Y sería una lástima, porque estoy convencido que la mayor parte de las personas que están en esa caravana es gente humilde, sin trabajo, gente honrada, que busca un sueño, vivir mejor en cualquier parte, sea en México o sea en los Estados Unidos. Ese es el sueño de muchos de ellos. Y que un grupito de jóvenes inescrupulosos entren en esto, con un país, con una población que ha sido solidaria, los mexicanos, los guatemaltecos. En México hay quienes cuestionan, pero finalmente el grueso de la población ha apoyado al migrante. La caravana de migrantes, no obstante lo que se diga, han generado simpatía. Yo no sé si por lástima, el término es bastante pesado, pero es un poco real, bastante real, que por solidaridad la gente se ha identificado y quiere apoyarlo, le da comida. ¿Cómo es posible que vengan a dar un espectáculo de tal naturaleza? ¿Cómo es posible? Alguien tendrá que decirles que estén ahí. No se dan cuenta semejante brutos y brutas, porque aparecen unas mujeres y unos hombres ahí, todos jóvenes, que están robando en una tienda. En México también han circulado cosas de esta naturaleza. ¿Qué es lo triste de todo esto? Aparte de la imagen, aparte de que la solidaridad se puede perder, esa gente les ha dado comida, les ha ayudado en lo que se puede perder esa solidaridad. Y sobre todo le da pie al presidente Donald Trump para decir que ahí van muchos delincuentes, muchos maleantes, aunque él está hablando a otro nivel. Pero si eso llega ahí en Estados Unidos, se forma también esa imagen de que va mucho delincuente. Qué pena, ¿no? Qué pena es tener el cerebro de adorno. Los jóvenes que no se miden, no puede ser. Insisto, de acuerdo a lo que se dice, ese video aparentemente son migrantes. Habrá que confirmarlo. Obviamente, insisto, que por las características y cómo andan, pareciera que sí, que fueran. Ojalá que surgiera una versión que diga que no es así. Pero, insisto, en México también han estado reproduciendo por el Facebook acciones de tal naturaleza, de saqueos que habrían hecho algunas personas. No lo hagan, no lo hagan. Y cualquiera que quiera salir del país, porque del país salen todos los días personas, no hagan eso. Insisto, van a crear lo que el presidente Trump está convencido, de que aquí hay mucho, en la caravana va mucho delincuente. Gente honesta, llevándose una mala imagen por indeseable, porque sí es indeseable el que hace esta actividad, es un indeseable. Se lleva de encuentro a su propia gente, a sus propios compañeros de aventura, de lo que quieran, de odisea, y se lleva de encuentro la imagen del país. Y le da pautas a un hombre que ha demostrado pues ser racista, que no comulga, no le gusta a la gente de estas latitudes, y le estamos dando toda la razón, y le estamos dando armas y elementos para que cuestione esa caravana. Qué pena, ¿no? Qué pena. Sinceramente, eso es vergonzoso para todos. Y ojalá que los mismos que están en la caravana, si identifican, pues los denuncien para que caigan con la autoridad quien cometa un acto de tal naturaleza. Aceptemos, seamos agradecidos con los pueblos que son solidarios con nuestra gente. Bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar del tema que es generalmente la pobreza. Todo lo que vemos en torno a la caravana es por la pobreza, la inseguridad, más allá de los enfrentamientos políticos, como hemos venido señalando. Estar buscando culpables en la política no resuelve ningún problema. La política es política. La confrontación partidaria es confrontación partidaria. El problema real es la pobreza. El pastor Mario Fumero, que es el fundador del Proyecto Victoria, que se involucra con jóvenes que otra gente no los quiere, ha dicho que le toca vivir episodios muy terribles, recuperar jóvenes, pero que cuando los quieren insertar en la sociedad, nadie los acepta, y sobre todo la inseguridad, y alguien los quiere matar, y lo único es sacarlos del país, o que ellos quieran migrar. Esa es la triste realidad. Hacer un trabajo arduo, recuperar un joven y que la misma sociedad lo rechace, y que la inseguridad no le garantiza que fuera del proyecto va a tener la vida. Esa es una realidad. Y eso sí debe de preocupar al gobierno, más allá, insisto, de estar respondiendo a ataques políticos. Tengo aquí al pastor Mario Fumero para que hablemos de eso, para que reflexionemos de esta que es una realidad, la pobreza y la falta de oportunidades en Honduras,
qué hacer. Este es el tema que nos está ocupando. Gracias, Pastor Mario Fumero, por aceptarme la invitación aquí a Doble Vía. Gracias, Rodolfo. Es un placer estar con ustedes y en esta emisora Radio América. Bueno, tú decías que dentro de la caravana algunos han hecho vandalismo. Mira, yo creo que el 90% de los que van en esta caravana huyen a la pobreza, a la miseria y más que nada a la extorsión y a la inseguridad. Pero claro, en Río Revuelto, ganancias de pescadores. También se han colado muchos, incluso de pandillas, agitadores y personas que lo que buscan es aprovecharse de la coyuntura para crear una anarquización de la sociedad. Es cierto que este problema hay que darle una solución a fondo. Y también es cierto que no es un problema de este gobierno solamente, sino que es la acumulación de 3 décadas en que el país ha sufrido un descalabro económico, político, social y moral que tiene un solo nombre: corrupción. Y claro, un pueblo frustrado y que ha tenido que soportar tanta inseguridad por años, no es cuestión de un periodo gubernamental. Desde el año 99 hasta el día de hoy, Honduras ha experimentado una emigración masiva, a tal grado que puedo decir que la mayoría de los recursos en dólares que recibe el país son de los que han emigrado en la década del 90 al 2010 como consecuencia del fenómeno Mitch, y que se ha ido agravando en la medida en que los grupos antisociales han ido aumentando. Hay muchos problemas de fondo. Yo creo que el problema de la migración hay que analizarlo históricamente y sociológicamente. Históricamente, el país, después del MIS, se ha estancado y ha caído en una crisis donde hay pocas oportunidades, poco trabajo, muchos impuestos y grandes brechas sociales. Por ejemplo, la sanidad. No puede negar que la sanidad pública es un desastre y en vez de mejorar cada vez se empeora más. Hace un mes un joven del proyecto se quebró una pierna, había que operarlo en el hospital escuela, el INAMI le consiguió los tornillos para la operación y no lo pudieron operar porque no había anestesia en el hospital. Tuvo que esperar y cuando ya se le podía operar ya se le había soldado el hueso de una forma incorrecta. Este es uno de los muchos hechos que yo en carne propia he vivido. Tengo en el proyecto muchos jóvenes que vienen y que han huido a la violencia y a los grupos antisociales. Algunos remitidos incluso por los juzgados. Los rehabilitamos, pero tienen un tatuaje o tienen un historial pasado, han cambiado su vida, se han preparado, quieren trabajar, pero no encuentran espacios. Si tienen un tatuaje, son estigmatizados en el ejército, en la policía, en el trabajo. Hace cuestión de 3 años, un joven casado que se rehabilitó, muy decente, cambió su vida radical, estudió perito, se graduó, fue a buscar un trabajo, hizo un examen, ganó el trabajo y cuando ya lo iban a contratar, que lo mandan a revisión médica, por verle un tatuaje, le negaron el puesto de trabajo. Y el muchacho vino a comentarme qué podía hacer. ¿Qué consejo le iba a dar yo? Aquí solamente hay 2 opciones para el joven que se rehabilita. O ir a la sociedad para que lo maten o irse del país para poder vivir. No hay una opción. Entonces, estamos en una disyuntiva de inseguridad, en una disyuntiva de pobreza, de falta de trabajo, que no es un problema solo del gobierno. Ojo, algunos dicen que cuando yo digo esto me pongo a favor del gobierno. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún gobierno. Yo lo único que digo es que aquí hay un problema coyuntural que ha heredado este gobierno y el otro gobierno y el otro gobierno y todos han contribuido a que se agrave en vez de solucionarlo. Yo creo que es el tiempo en que la solución del problema no depende solo del Estado, depende de la empresa privada, depende de cada ciudadano hondureño, depende de retornar los valores. Y lo más importante, que dejen de robar las arcas del Estado.
y endeudar al país. Porque la única solución para que Honduras salga adelante es trabajo y honestidad. Si estas dos condiciones se dan, Honduras es una potencia centroamericana. Tenemos recursos. Lo que nos falta es políticas. Ahora, usted tiene toda la razón. No todo le corresponde al gobierno, la empresa privada tiene su cuota, pero lo que sí es responsabilidad del gobierno es crear las condiciones. Estoy de acuerdo. Y las condiciones tiene que crearlas el gobierno. Si no crea las condiciones, no estamos haciendo nada. ¿Y de qué se quejan muchos pequeños empresarios? De que han tenido que cerrar porque no aguantan la carga impositiva que tienen, la cantidad de impuestos. Óyeme, en Honduras se paga mucho impuesto. Ahora con la matrícula de los carros tiene que comprar una chapa de 500 por un lado, más tiene que pagar según el año del carro un impuesto. Yo contaba que en Estados Unidos fui a pedir una ayuda para el proyecto Victoria y un gringo me dijo que este era un país de ricos. ¿Cómo? Si usted vive en el país de los ricos. Ustedes pagan el 15% de IVA y nosotros el 7%. Ustedes pagan la gasolina a $5 y nosotros a $2.99. Ustedes pagan la matrícula de los carros a $200 y $300 y aquí pagamos solamente $30. Y ustedes tienen peaje sin opción. Nosotros tenemos peaje, pero tenemos opción. Y me empezó a sacar una serie de cosas que me dejó estupefacto y me quedé callado. Yo creo que hace falta revisar una política de motivar a la empresa privada y al pequeño emprendedor a que pueda desarrollar su potencial. Es necesario que el Estado empiece a invertir en el bienestar social. Y mira, yo tengo una observación hace años y le propuse al gobierno de Maduro, cuando era presidente Maduro, una propuesta que en vez de estar dando un bono de ayuda económica que cree incentivos para que la gente produzca, en vez de darle el pez, que le dé la pita con el anzuelo para pescar. Yo creo que hay que estimular la producción. Mire, ¿cuántos campos abandonados tenemos en Honduras? ¿Cuánta tierra contamos? Es un país rico en recursos. Pero ¿qué ha ocurrido? O está mal aprovechado o está mal distribuido. Solo podremos salvar Honduras si nos volvemos a la tierra, a la agricultura y a la producción. Y el otro factor que tiene que tomar cuenta el gobierno es combatir la corrupción que está devorando el presupuesto. Pero ya esto es un problema del sistema judicial. Y el problema número uno que también aqueja a muchos hondureños es la impunidad. Vivimos en una impunidad tremenda. Antes de ir ahí, pastor, que me interesa, hay que remarcar los hechos. Una, la inseguridad. Decíamos las condiciones que debe tener la empresa privada. Condiciones en primer lugar. No podemos estar tampoco enfrentados políticamente. No podemos estar solo viviendo del pasado. A mí me gusta leer lo que escribe Oppenheimer, lo escribía también, no sé si Mario Vargas Llosa decía algo sobre el particular que aquí vivimos del pasado. Recordando muertos, decían, o sea, vivimos pensando en Bolívar, en Morazán, vivimos pensando en el Che Guevara, no vivimos el presente, vivimos de hecho. Y estamos hablando del MIS como la gran tragedia que fue, pero casi como el gran acontecimiento. Hay muchas cosas que nos hicieron con el MIS, hay cosas que nos hicieron, pero aquí queremos recordarlo como donde todos somos héroes. Después del MIS todos somos héroes. Honduras después del MIS, ¿cuánto se recuperó? Los mexicanos tuvieron terremotos fatales. Y peor Japón. Y peor Japón. ¿Y cómo se recuperaron? Lugares donde hay parques. Aquí ni siquiera recuperamos el parque, el Rubén Callejas, Valentín. Ni siquiera eso. Aquí hay cosas que se perdieron. Hay cosas que están destruidas sin recuperarlas. Y eso no lo tocamos en los temas. Solo queremos hablar de las partes bonitas. Y decía, el tema seguridad. Vean hoy, entre todos los hechos de violencia que hay todos los días, un conductor de una empresa, la hermanada, así que decir el nombre. Sí, ¿por qué no? Es la verdad. Es la empresa, muere asesinado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quiere viajar usted? ¿Quiere viajar? Le da temor decir, óyeme, lo asaltan, mataron al motorista, usted va en una empresa de transporte y va con temor a que horas entra alguien a asaltar y a matarlo. ¿O quieres poner tu negocio de empresa de transporte? Te lo piensa 3 veces. Es una tragedia para el empresario, una tragedia para el trabajador,
que tiene ahí y es una tragedia para el pasajero. Con esas condiciones, hombre, ¿qué le dan ganas a la gente? Irse. Dice, no se puede vivir en Honduras. Mientras no hay seguridad, aquí nadie puede vivir tranquilo en el país. No podemos negar que también hay un efecto rebote que hay que reconocer. El gobierno ha luchado frente a frente con ciertos capos de la droga y se ha enfrentado abiertamente con las pandillas, retándola y amenazándola. Y ha organizado un grupo para luchar contra las maras. Y la lógica es que cuando tú luchas con un grupo dominante y corrupto, automáticamente este grupo va a reaccionar contra el sistema que los ataque. Por lo tanto, estamos sumidos, yo creo que más que nada, en una disyuntiva de lucha de los que están o se sienten acorralados por el Estado para sembrar también el desconcierto y la inseguridad. Pero hay otra realidad, pastor, y eso yo estoy de acuerdo. Hay una respuesta, ese efecto rebote, pero también hay una negativa. Y digo que hay una negativa aquí en el programa, y ahí está, los pueden buscar en el Facebook de la radio, ahí aparecen los programas. Estuvo el ministro de Seguridad. Y a usted cada vez que le habla de la inseguridad, lo primero que le ponen son números. Murieron tantos, a esta fecha habían muerto tantos, ahora solo han muerto tantos. Entonces con números los quiere convencer. El propio ministro de Seguridad aquí lo dijo en este programa, que era percepción. Percepción y cuestión de los medios. Cuando hablamos de la inseguridad, le atribuyen mucho a la percepción. Y digo, el programa ahí está, lo pueden ver en cualquier momento. Entonces, esa negativa, aceptar esa realidad, se puede haber hecho mucho, claro que sí, pero no reconocer que todavía falta demasiado y que no es percepción, sino que es una realidad, si no, ahí están los muertos. Si es percepción, que expliquen los muertos. Mire, yo creo que el primer paso que debería dar las autoridades es reconocer los errores cometidos y rectificarlos. Lo que no podemos es encubrir los errores diciendo que no pasó nada cuando está pasando. El éxodo masivo de los catrachos, que se fue alimentando en el camino de otros grupos, ¿verdad?, de otros países y también de infiltrados, no lo podemos negar, ha creado una crisis que, por cierto, Honduras está en todos los noticieros de todo el mundo por este caos que se ha creado. Yo creo que es tiempo de que tracemos una política coherente para seguir frenando la frustración del pueblo. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Primero que nada, trabajo. Porque hay tres cosas fundamentales para la estabilidad de un pueblo. Tres cosas que necesita un pueblo para poder estar tranquilo: trabajo, salud y educación. Si estos tres pilares existen en Honduras, la gente no tiene que arriesgar su vida para buscar el sueño americano, que se convierte en una pesadilla. Pero el trabajo no aumenta, los jóvenes no tienen qué hacer, los recursos se roban, la educación es deficiente y la salud precaria. Además de esto, la inseguridad de las mafias, de los extorsionadores, de las pandillas que controlan barrios. Hombre, hay personas que han dejado sus casas, abandonado sus barrios por miedo y por amenazas, por la extorsión, por el chantaje. Esto es una realidad clara. Y claro, cuando los problemas sociales se politizan y empezamos a hacer de una real situación nacional un tema político, caemos en lo que estamos ahora. No politicemos la tragedia, enfrentémoslas con soluciones. No excusemos que retornaron 3,000. Pensemos que hay otros 4,000 y busquemos la causa por la cual estamos sufriendo este efecto, porque todo efecto tiene una causa. Y estoy completamente de acuerdo. Y como usted dice, si vamos a ponderar que si retornaron 3,000, el número que sea, pero démosle pie y aceptemos que son 3,000 que han retornado. Pero no podemos negar que ayer salieron otros. No. Ayer salieron otros. Ayer llegaron a Chiquimula otro buen número de gente, y que hay otros en la frontera queriendo salir. ¿Es mentira eso o es una realidad? Es una realidad. O sea, tenemos que aceptar y, como dice usted, buscar las causas y ver cómo se enfrenta a eso. ¿Debería el gobierno nombrar o contratar unos sociólogos y psicólogos que hicieran un estudio de base para estudiar el fondo
de esta situación a fin de buscar soluciones para que no se sigan repitiendo. No es el hecho de retornarlos, es el hecho de buscar las causas por la cual emprendieron esta huida de su país. Puede ser que algunos frustrados, otros engañados, otros manipulados. Yo creo que hay de todo, pero sería bueno una estadística oficial y que no fuera del Estado, sino de un ente neutral, que dijera, bueno, la causa de este éxodo masivo radica en tanto por ciento por causa de inseguridad, tanto por ciento por pobreza, tanto por ciento por manipulación política, tanto por ciento por aventura, tanto por ciento por engaño. Sería bueno, porque las estadísticas nos dan los parámetros para buscar las soluciones yendo a la raíz del problema. Es que hay algo que yo quiero que lo analicen, y a mí no me importa, sé que mucha gente se molesta, me insultan por lo que digo, pero no me preocupa en lo más mínimo, porque hay cosas que hay que decirlas. Usted dice, hay que buscar las causas, comencemos a analizar el problema. Cuando hablamos de esto, entonces se nos dice, y efectivamente tendrán razón, dice, los culpables somos todos. Todos somos culpables de la inmigración, eso nos dicen. La pobreza, todos ¿Pero somos todos culpables. en qué? ¿Pero en qué área? Por eso le digo, quiero ir ahí. Nos dicen, todos somos culpables, pero todos somos culpables en los fracasos, todos somos culpables en las desgracias, todos somos culpables en la pobreza. Pero cuando hay un hecho positivo, solo hay un triunfador. Y se lo repiten el nombre. Gracias a fulanito, gracias al presidente. Cuando hay algo bueno, el éxito solo tiene una sola persona, del presidente. Gracias al presidente. Y sucedió en el MICH, sucede ahora. Gracias al presidente, gracias al presidente, gracias al esfuerzo del presidente. Y si hay otro, es la primera dama. En los éxitos solo hay dos que sobresalen, el presidente y la primera dama. En los fracasos todos somos culpables. Eso no puede seguir pasando. Yo eso sí lo voy a decir porque acepto. Si todos vamos a ser culpables, entonces todos seamos también acreedores de los triunfos que puede tener el país. ¿Pero culpable en qué? Porque Ese es el tenemos que punto. buscar el qué. Mira, yo en el proyecto Victoria, yo creo que las estadísticas tienen que estar fundamentadas en hechos concretos y no en suposiciones. Se habla de que ha disminuido los crímenes. Bueno, está bien, ha disminuido. Que a lo mejor hay más extorsionadores presos. Es cierto. Pero la pregunta clave es, ¿se ha frenado la inseguridad? ¿Se ha frenado la extorsión? ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, mira, yo lo que hago en el proyecto, creo mucho en las estadísticas como el parámetro de buscar las soluciones. Si no hay estadísticas o análisis sociológico de los problemas, estaremos revolcándonos en el pasado y nunca forjaremos el futuro. Cuando un muchacho ingresa al proyecto, yo investigo. Por ejemplo, si tú me preguntaras a mí cuántos muchachos en el proyecto Victoria vienen de hogares estables, te diría que el 3%. ¿Cuántos vienen de hogares disfuncionales? 92%. ¿Cuántos son hijos de madre soltera? El 65%. ¿Cuántos empezaron a consumir droga antes de los 12 años? Te podría decir que un 10%. Y empezaría a darte estadísticas y te preguntan, ¿y en qué te basas tú? Véngase al proyecto y pregúntale a los muchachos que levanten la mano y vas a tener las estadísticas. Ahora están entrando muchos que regresan. Es la oportunidad de saber por qué se fueron y despejar algunas incógnitas. ¿Fueron engañados? ¿Fueron sobornados? ¿Le lavaron el cerebro? ¿O es que en realidad donde vivían no tenían recursos para trabajar, para comer? ¿O la Mara le invadió el barrio y los sacó del mismo? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Entonces yo creo que tenemos que ir a un estudio profundo del problema, porque lo que no podemos es especular con la tragedia y el dolor de la gente. No podemos discriminar ni criminalizar a los que se fueron. No podemos catalogar que esto es una manipulación política. No podemos tampoco decir que es la causa de este gobierno o del otro gobierno. Hay que ir al fondo. Solo estudiemos a los que regresan el por qué se fueron y acudir, no devolverlos a su entorno sin averiguar los riesgos que tienen en su entorno. Mira, yo te planteo un problema. Yo tengo varios jóvenes rehabilitados, mandados por el INAMI, que está haciendo un buen trabajo,
son menores, los rehabilitamos. Ahora viene el problema, no lo puedo devolver a su punto de origen porque los matarían. ¿A dónde los mando yo? ¿Cómo van a poder estudiar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué hago con estos muchachos porque tienen un tatuaje? ¿Sabe qué opción tengo yo ahorita? Jóvenes que tengo rehabilitados, buenos, que han cambiado, solo tengo una opción: arreglar con unos amigos en Argentina que me le den trabajo y buscar la forma de mandarlo para Argentina para que puedan sobrevivir y trabajar. Imagínese, esa es la migración legal del país. La está contando el pastor Mario Fumero. ¿Hay oportunidades en nuestro país o no las hay? Rehabilita jóvenes y resulta que en Honduras las puertas cerradas por todos lados. Cerradas por todos lados. Y no queda otra que se vayan del país. Bueno, habría una solución política que se llama transferencia, como en España. Cuando un joven... pastor, pero en Argentina, ¿usted los ha mandado a Argentina? No he mandado nada. Estoy en trámite con un pastor, con un amigo que tiene una chacra, una finca, y me ofreció darle hospedaje y darle trabajo. Y me mandó una carta y todo para tramitar con Relaciones Exteriores y la Embajada Argentina el poderlo enviar. Esto es una opción. La opción de mandarlos a algunos países encaminados con iglesias cristianas que los ayuden. ¿Qué ha pasado con otros, pastor? Otros que han vivido la misma suerte. Bueno, para que tengan una idea, del 100% de jóvenes integrantes de pandillas o grupos antisociales que se rehabilitan, el 60% los han matado. Te puedo contar historias reales. Monseñor Emiliani. 60%. Sí. Mira, Monseñor Emiliani trabajó por muchos años en San Pedro Sula, se involucró en las maras y me mandó jóvenes al proyecto Victoria para rehabilitar. Monseñor Emiliani les ayudó a poner un negocio, una pequeña empresita, una zapatería, un cibermet, y los muchachos estaban muy contentos. ¿Pero qué ocurrió? Llegaron un día, no sé si la mara contraria o la misma mara, porque le dieron luz verde y los mataron a ellos. Los mataron. ¿Qué quiere decir? El error estuvo en devolverlo al mismo punto de origen y ponerle un negocio en el mismo punto de origen. ¿Por qué? En las maras, el que deserta es un peseta, es un traidor. Y donde quiera que esté, lo van a matar. Lo pueden matar la misma mara, la mara contraria, o los enemigos que generó cuando estuvo en los caminos torcidos. Ahora bien, ni más ni menos que el narcotráfico, un camino sin salida. Entró y la única salida es la muerte. Entonces, ¿qué solución tendría yo? Bueno, si un muchacho viene de San Pedro Sula, poderlo ubicar en Choluteca, en Juticalpa, pero para ubicarlo tengo que tener dónde va a vivir, un puesto de trabajo y mover a su familia para que se le proteja. ¿Dónde consigo estos recursos yo? ¿Dónde? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo muevo a un muchacho que viene de Ceiba porque estuvo metido en lío para ubicarlo en Choluteca? Conseguirle una casa, un trabajo. ¿Quién le va a apoyar si es que cuando saben que perteneció le cierran las puertas? Es más, un joven que tiene un tatuaje de Mickey Mouse, que no es de pandilla, en la pierna, no pudo entrar al ejército. Entonces, no hay opción, hay estigmas. Entonces, todo esto nos va acorralando a la juventud. Después hay pocas oportunidades para estudiar. Y cuando pueden estudiar, muchas veces carecen de recursos. Es que mira, esto es un dilema. Yo tengo en el proyecto Victoria, puse un instituto Educa a Todos para que los jóvenes de toda la zona esa que no pueden estudiar porque tienen que trabajar, porque tienen que comer, puedan estudiar y sacar su bachillerato los fines de semana, sábado y domingo. Y es una lucha para mantener en pie este proyecto, porque para eso no escasean los recursos. Hay recursos, pero a veces se diluyen. Mire, el problema de Honduras es un problema serio. Es un país dominantemente joven. Tenemos una riqueza en juventud que no la tiene Europa, pero lo estamos perdiendo. No hay país con más recursos humanos disponibles de juventud que Honduras. Pero tristemente no hay políticas que promuevan el que estos jóvenes puedan estudiar o trabajar, principalmente de las zonas rurales del interior. Y hemos descuidado la parte más importante, la columna vertebral de una sociedad, la producción.
Nosotros dependemos de la tierra y de los animales para comer. Hay muchos recursos. Pastor, perdone que lo voy a interrumpir nuevamente, porque me interesa, porque hay algo que no debemos de ser hipócritas y decir que todos tendríamos ese prejuicio, decir, estuvo preso, era malo. ¿Qué garantía le piden a usted cuando le dicen que sí está rehabilitado, de que sí no nos va a hacer algo? Porque eso es ser triste para cualquier persona. Imagino que es un dilema fuerte eso. ¿Cómo convencer a la gente que este joven sí está rehabilitado? Mire, hijo mío, cuando tú trabajas con gente que quieren cambiar su vida, tú tienes que estar dispuesto a correr riesgos. No, tú no cambias a nadie. Es que yo no puedo saber lo que hay en el corazón del hombre, el Espíritu lo sabe. Yo lo único que puedo juzgar son los frutos. Ahora bien, yo trabajo con muchachos drogadictos, van a mi casa, yo vivo entre ellos, duermo entre ellos, como entre ellos. Y si tengo que vivir desconfiando y temiendo, ya me hubiera ido hace años. Pero la desconfianza no ayuda. El temor no ayuda. Las oportunidades sí ayudan. Que puede salir de los 10, 9 ingratos. Bueno, a Jesús le salieron de 10 leprosos, solamente uno fue agradecido. Y a Jesús no tuvo 12 discípulos. Y cuando estaba agonizando en la cruz del Calvario, ¿quién le quedó al pie? Solo Juan. ¿Y dónde estaban los otros 11? Uno ahorcándose, otro negándole y 9 escondidos. Siempre hay un riesgo. Sí. Pero no podemos evitar los riesgos a la hora de servir. Ahí es donde dicen que la fe te valga. Ahora, en Honduras hay cosas que me tienen a mí la sangre revuelta. El 89%, el 90% dicen que son cristianos. Pongamos un 45% evangélico y un 50% católico. Ven, ¿cómo es posible que en un barrio que hay 5 iglesias evangélicas y 2 católicas esté dominada por las maras? Haya miseria, haya pobreza, y hayan pastores que viven lujosamente. Es que incongruente. Es incongruente que dominando, habiendo tanta iglesia, haya tanta miseria, cuando donde el evangelio ha entrado, en los pueblos se han superado. ¿Por qué Estados Unidos de Norteamérica? Me gustó eso, pastor, me gustó. Efectivamente, y aquí en algún momento he dicho, en un país donde se presume de que el cristianismo, como dice usted, entre católicos y evangélicos, es el mayor porcentaje, todos deberíamos de ser de buen corazón, toda la población debería ser de buen corazón. Y no es así. Y que usted, lo que usted dice, pastores viviendo en lujo, en la opulencia, otros viviendo de la política, porque se volvieron políticos. Esa es una triste realidad. Y que no logren cambiar a un pueblo. ¿Cómo por 100% no pueden hacer cambiar a un pueblo? Es que mira, nosotros tenemos una herencia española negativa. ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar de la historia. ¿Por qué estamos como estamos? Cuando los conquistadores llegaron aquí, le roban las mujeres a los indios. Entonces apareció lo que hoy tenemos: madre soltera, machismo, hijos abandonados, etcétera, etcétera. Apareció el latifundio, la explotación, la esclavitud, la mentira, el engaño y la ignorancia. Un pueblo ignorante es un pueblo sojuzgado. Yo comparo la historia. ¿Cuáles son los países más prósperos y más ricos del mundo? Donde hay libertad de conciencia, donde hay libertad de religión, donde la gente lee la Biblia, donde hay educación, donde hay salud. Yo no estoy en contra de que se pague impuestos. Estoy indignado cuando se paga impuestos y no vemos los beneficios en la sociedad. Por ejemplo, mi esposa es noruega. ¿Sabe que en Noruega, cuando tú trabajas más de 4 días a la semana, la gente prefiere no trabajar porque después de un límite casi todo lo que gana es para el Estado? ¿Sí? Los impuestos en Noruega, hombre, te llegan a quitar hasta el 60% de lo que gana, cuando ya gana una cantidad X exorbitante, ¿verdad? Suecia, los diputados le han hecho una casa para que vivan y no pueden tener choferes ni darse muchos lujos. Son países austeros, pero ricos. Ahora, ¿qué bendición tienen los países noruegos? Desde que el niño nace hasta que muere, tienen la salud de calidad, la educación de calidad, la seguridad de calidad. Son países protestantes. Hay trabajo de sobra. Ahora bien, la mentalidad nuestra es la que nos arruina. Yo a veces he escrito artículos en la tribuna que digo
necesitamos un trasplante de cerebros japoneses. Mira, tú quieres país que ha sufrido más guerra, más calamidades que Japón. Hace poco tuvieron un tsunami terrible con contaminación radioactiva. Y mira, se ha levantado. Y lo terrible de Japón es que no producen nada para comer. Solo televisores y carros. Cuando usted ve un Toyota, tú ves el ingenio japonés. Ahora, ¿cómo son los japoneses? Los conceptos de vida, el respeto, la honestidad. Le enseñan a los hijos, lo que no es tuyo es de otro. Y lo que es de otro no es tuyo. ¿Sabe que en Japón, para cruzar las calles, colocan paraguas en las esquinas? Para que la gente al cruzar la calle abre el paraguas, cruce la esquina, llegue al otro lado y coloque el paraguas. ¿Qué pasaría aquí si pongo un paraguas para que crucen las calles? ¿Sabe qué? Hay un chiste por ahí que los japoneses inventaron una máquina para capturar ladrones. Ponían un dinero. El que entraba a coger el dinero, la máquina lo cerraba. ¡Pum! Y los capturaba la policía. Pusieron la máquina en Japón y no capturaron a nadie. La alquilaron para Nueva York y capturaron a 20. Y entonces Honduras decidió alquilar esa máquina y poner en el Parque Central. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que se robaron la máquina. Esto refleja el tipo de cultura. Por ejemplo, yo voy a la finca, tengo que cruzar un vado. ¿Qué ocurre cuando llueve? Lleno de llantas, plástico, basura, de todo. Entonces, es un problema cultural. El tirar la basura, el ser pícaro, el vivir del cuento y el robar es parte de una cultura que viene de la época española. ¿Cómo se cambia eso? Educando a la gente, enseñándole valores, los 10 mandamientos, la ley moral. Pero la pregunta que me hago es, ¿se enseñan valores? Las iglesias están llenas de gente que supuestamente deberían tener valores, pero ¿cómo son cuando viven? Cuando salen de ahí. Mira, hay cosas que me indignan, ¿verdad? Entonces no es un problema de gobierno, es un problema de cultura, es un problema de principio, es un problema de valores. Las iglesias deberían estar trabajando en formar valores y cumplir lo que dice Pablo en el libro de Romanos. La abundancia de uno supla la escasez de otro para que haya igualdad. Pero eso no existe. Después te a pensar, ¿verdad? Sí, claro. No, es que eso es un cuadro dramático, histórico, real. Mire, cuando escucho eso, lo de la basura, cuántas cosas, a mí me gustaría, y alguien me escribía aquí en el Facebook, y ustedes los comentarios los pueden leer ahí en la página de Facebook de Radio América, los WhatsApp, obviamente los tengo acá, que decían que ojalá que la gente, los migrantes que van ahí, con esos pueblos tan solidarios, que dejaran esa huella, decir que por donde pasan no dejan basura, que por donde pasan dejan limpio. Qué bonito sería decir, los hondureños pasaron por acá, no rayaron una pared, no dejaron basura, no dejaron... Es una cultura, uno tiene que dar una buena imagen en cualquier parte, pero usted tiene toda la razón. Yo decía, aquí hay problemas torales, hablando de trabajo, de seguridad, que el gobierno debe dar las pautas para que todo esto se pueda llevar a una realidad. Lo demás, como usted dice, es de educación. Es un mar de fondo. Y el mar de fondo no lo puede corregir una ley ni el Congreso. Si no cambiamos el corazón, no podemos cambiar la actitud. Lo que pasa, pastor, y usted estará de acuerdo conmigo, no lo sé si estará de acuerdo, pero el asunto es cuando usted vive de frustraciones, cuando usted cuenta la historia de estos jóvenes que los recuperó, que después no tuvieron ninguna oportunidad, estaban estigmatizados, tiene que sacarlos, y cuando estos jóvenes que llegan y se dan cuenta que el que se logró salir, que se rehabilitó, finalmente lo mataron, está en una sociedad que usted vive de frustraciones, y las frustraciones llega a un conformismo, así, de nada vale, no vale la pena tal cosa. ¿Qué dice la gente aquí? ¿Y para qué hacer tal cosa? Cuando hablan de las ayudas para el país, ¿qué dice la gente? Que no manden ayudas, si de todos se la roban. Eso es lo que dice la gente. Cuando usted llega a una frustración, que cualquier dinero, hondureños mal pagados, diputados bien pagados. Mira el contraste. En Honduras no hay trabajo, la gente mal pagada, pero el diputado está bien pagado. ¿Bajo cuántos argumentos? Y lo peor, que exista gente justificando que incrementen 50,000 empiras. ¿Cuántas familias quisieran tener
un 50.000 empiras solo de salario. ¿Cuántas? 20.000 empiras de salario. ¿Cuánta gente quisiera tener eso? Mira, yo estuve leyendo un artículo de las Naciones Unidas donde la pobreza en Honduras llega a tal grado que una familia hondureña está viviendo y comiendo con un promedio de unos 30 lempiras a 40 lempiras diarios. La situación es caótica. Ahora, no estamos... ¿Y comiendo qué? Hay que preguntarse. Sí. ¿No? Ahora, el problema que tenemos es una crisis coyuntural. O sea, no es solamente un problema hondureño. Por ejemplo, yo justifico que el petróleo, que la gasolina suba, porque en los Estados Unidos, bueno, hay una crisis petrolera desencadenada por las políticas belicistas de Trump. O sea, Trump está dando motivo a que el petróleo suba. Y esto nos afecta. No podemos negar que, por ejemplo, la subida de ciertas cosas es inevitable. Es inevitable. Por ejemplo, decirle al Estado que no aumente la gasolina cuando a nivel mundial ha subido, eso sería ilógico. Sí podría a lo mejor sacrificar un poco los impuestos, pero no lo va a hacer tampoco. Lo que pasa es que de la gasolina es cierto, pareciera lógica que no se le puede bajar, pero hay una realidad. Usted dice los impuestos, es que el gobierno con la gasolina le quiere sacar para cuántas cosas, porque no producen. Es una realidad. Ahí le cargan todo. Por ejemplo, una de las cosas que me enoja a mí es la Constitución de la República establece que la libre circulación. Y yo estoy de acuerdo que se cobre peaje si se hace una carretera, porque en Estados Unidos, Europa, tú tienes carretera de peaje y carretera. Yo hace poco fui a Orlando y si me iba por el Turnpike tenía que pagar $15. Y si me iba por la Ruta 27 no pagaba nada. Solamente que me iba a llegar 45 minutos más tarde. Bueno, pues, si por llegar 45 minutos más tarde me voy a ahorrar $15, me voy por la carretera de afuera. Al día siguiente sale más temprano. Pero ¿qué ocurre? Aquí si tienes que ir a San Pedro, o pagas o no puedes viajar. O sea, es un peaje a la cañona. Si hubiera una ruta alternativa, yo no me quejaría. Mira, es más, yo pagaría un peaje con llegar rápido cuando estoy apurado. Sí. Pero que tenga una opción. Pero lo malo es que no nos dan opción. Mire, eso que usted está contando, no tenemos opción, pagamos. Alguien dice aquí, el gobierno es el más grande extorsionador que tenemos en el país. Y me cuenta la historia. Soy una madre soltera que trabajé mucho para darle una carrera universitaria a mis hijas, para que sean jóvenes útiles a mi país, pero muchas veces pensé en emigrar del país porque ya no soportaba el hostigamiento de la DEI en mi pequeño negocio, porque ahí no incentivan a la gente a trabajar. Y está hablando de todo lo que tenían que pagar impuestos. Incentivan también, lo que usted mismo decía al inicio. Hace, en el año 2002, 2003, yo quise poner, yo escribo libros, tengo 60 y pico libros, y quería poner una editorial cristiana para imprimir libros aquí, dando trabajo a la imprenta de aquí, y hacer mis libros aquí. Entonces hice una corporación, se llamaba Producciones Peniel. Cuando empecé a hacerlo, miren qué lío eso. Permiso de la alcaldía, permiso de aquí, impuestos por allá, impuestos por allá. A la larga, todo lo que el libro lo daba casi a costo, ¿verdad? Pues me salía perdiendo. Tuve que cancelarlo todo. Cancelar. Fracasé en la producción del libro. No pude hacer una imprenta cristiana para producir libros en el país usando la imprenta nacional. Hace falta incentivar, crear oportunidades. Está bien que el Estado necesite impuestos para mejorar. No hay Estado en el mundo que no cobre impuestos. Pero hay que tener en cuenta la incentivación de empleo a través de la motivación del Estado a la empresa privada y a los pequeños emprendedores. Si yo tuviera que resumir cómo evitar la migración en Honduras, solo daría 3 cosas que hay que hacer. Sencilla. Mejor educación, mejor salud y oportunidad de empleo. Yo le pongo una cuarta, la seguridad. Que es bueno, la seguridad podría venir cuando la gente tenga que trabajar. Porque muchos de los delitos que cometen los jóvenes es el producto de la misma miseria. Ha habido jóvenes que por robar una gallina y madres que por robar a lo mejor unos huevos la han metido preso. Hace poco, bueno, yo no sé si tú viste en televisión algo que me impresionó. Ahí está en Facebook, de una pobre mujer que fue y se robó unas manzanas de un supermercado
Como la cámara la detectó, mandaron a la policía. La policía averiguó todo, fue a la casa de la mujer y cuando entró, vio que tenía un bebé que le estaba haciendo jugo de manzana para alimentarlo porque estaba desnutrido. Entonces el policía le preguntó, señor, ¿usted se dio la manzana? Sí, porque no tenía que darle a mi hijo y se me estaba muriendo. Ok, ya vengo. Se fue el policía, la mujer se quedó esperando que la detuvieran. Al rato aparece el policía con 2 bolsas trayéndole compras de comida. Tome, señora, le traigo la comida para que no tenga que robar. No todo, excepcionales. No todo el que roba lo... Víctor Hugo haciendo Los Miserables, varios tomos de Los Miserables. Sí, definitivamente. Por ejemplo, tú tienes un hijo en el hospital escuela y te dice el doctor, mire, su hijo necesita medicina, si no se nos muere. En esa desesperación, ¿qué sería capaz de hacer tú? Mira, ¿sabes cómo yo trabajo con los jóvenes para comprenderlo? Le aplico la regla de oro de Jesucristo. Haz con otro lo que tú quieras que otros hagan contigo. ¿Qué regla aplico yo? Me pongo en la situación de él para poderlo entender. ¿Por qué se metió en pandilla? ¿Por qué hizo lo que hizo? No tuvo padre, la madre emigró, quedó en manos de una tía, fue maltratado. Entonces, cuando yo veo todo este panorama, entonces yo comprendo la tragedia que hay dentro de esa vida y lo puedo ayudar. Mira, no podremos ayudar a la gente si no conocemos su marco histórico. Por eso te digo, los inmigrantes que regresan, no es devolverlo a su punto de origen, es estudiar cómo vivían en su punto de origen. Aquí, bueno, y mucha gente, alguien me pregunta aquí, ¿cómo es eso de que todos somos culpables? No, yo le estoy diciendo lo que nos dicen. Escuche usted, analistas, escuche usted lo que dicen funcionarios del gobierno. Aquí culpables somos todos, dicen. Eso lo dicen. Aquí los culpables somos todos. Y yo repito, cuando se trata de culpas, todos somos culpables. Cuando se trata de que algo es bueno, dicen gracias al presidente. Y si entra alguien más, es la primera dama. Gracias al presidente y la primera dama. Lo bueno solo tiene un nombre. Lo malo, todos entramos en lo malo. Eso no puede ser. Y eso de generar oportunidades, el campo, yo no sé si el gobierno, porque esto le corresponde al gobierno generar. Digamos, si usted tiene jóvenes, cómo generar en el campo, entregar campos para que se pueda cultivar, aunque no hayan nacido ellos para eso, que no les guste, pero cómo motivarlos en esto. Alguien me escribe aquí, dice, el gobierno anunció que tenía 20,000 plazas disponibles. Si solo andaban 3,000, más bien hay que jalar otros aquí para que trabajen. Si fuera de verdad que hay 20,000 plazas y son 3,000 los que están todavía allá, entonces más bien falta que se ven algunos para llenar esas plazas. Mira, mucho de esto es mentira. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando se aprobó la ley antimara en el gobierno de Ricardo Maduro y era presidente del Congreso Pineda Ponce, el difunto, yo le propuse al presidente y al Congreso que antes de aprobar la ley antimara y reprimir... Con Maduro creo que era el presidente Lobo, el que era... No, era... Pineda Ponce estuvo con Carlos Flores. Bueno, pues Pineda Ponce fue el que comenzó a diseñar la ley antimara y se aprobó en el gobierno de Ricardo Maduro. Sí. Entonces yo propuse algo. Antes de que lancen la ley antimara de represión, den una amnistía y una oportunidad a esos jóvenes que deserten y encuentren un trabajo. Invirtamos unos 100 millones de lempiras en crear oportunidades laborales para esos jóvenes. ¿Cómo? Forestar los bancos, los campos, trabajar en las comunidades alfabetizando, trabajando en desarrollo agrícola. Creemos un espacio abierto de oportunidad laboral a todos esos jóvenes que están en pandilla y que quieren salir de ahí. Y después que abramos el abanico de oportunidad, entonces topémoslos con leyes fuertes. Nunca aceptaron la propuesta. Solo la ley fuerte sin espacios abiertos. Mira, yo estoy seguro que si hubieran proyectos sociales para integrar a esos jóvenes productivamente en el país, mira, hay que forestar, hay tierras que necesitan ser explotadas, hay cantidad de cosas que hacer. Usemos esos recursos humanos, esa juventud brigada, abramos el ejército, abramos campos de oportunidades para estudio. Escuelas de carpintería, de zapatería, de lo que sea, para que puedan generar, hacerse emprendedores. Hace 10 años
yo le pedí al Infoc que me aceptara muchachos con tatuajes para estudiar y no querían aceptarlos. ¿Te das cuenta? Y tú, El pero Infoc no, pero quería cambió, aceptar pero jóvenes, cambió. compadre, pero imagínense qué cosa. Cambió porque yo me comprometí con la que era directora, dar unos seminarios de capacitación para hacer entender a los instructores que esos muchachos con tatuajes y que venían de grupos antisociales, si lo sabían manejar, podían transformarlo en hombres productivos. Y viajé por Ceiba, San Pedro y di conferencias. Y la actitud del Infoc cambió y abrió sus puertas. Pastor, pero podrían aprovechar organizaciones como el Proyecto Victoria, solo se me ocurre, otras, y decir, vamos a formar talleres, vamos a donar de terreno. No, si talleres tenemos nosotros. Pero le digo, pero a granel, para decir, al que le gusta la carpintería, al que le guste la albañilería, al que le guste cualquier oficio, la sastrería, múltiples talleres, y cada quien de acuerdo a su atractivo, y después formarse como... Bueno, en el Proyecto Victoria tenemos serigrafía, pero no tenemos instructor porque no hay recursos. Tenemos carpintería, pero no tenemos instructor porque el convenio con el Infoc se rompió hace varios años. Tenemos soldadura, está funcionando. Tenemos computación, está funcionando. Tenemos agronomía, está funcionando. Cría de peces, está funcionando. Pollos, estamos funcionando. Pero ¿cuál es la capacidad que tiene el Proyecto Victoria? Porque se requerían ¿cuántos para todo? No, bueno, no tenemos una capacidad de 120 personas sí, imagínese, y trabajamos con un presupuesto de 320,000 empiras mensuales, que por cierto no nos acaban de aflojar parte de la ayuda que nos da el Estado, porque lo están investigando mucho. Porque claro, han habido fraude, han habido engaños y hay muchas ONG fantasmas que han hecho mucha movida turbia. Y eso es verdad. Eso es verdad, no hay que negar. Los controles deben de ser buenos. Y así como controlan este tipo de organizaciones, así debería existir el control para el mismo gobierno. Esas ayudas internacionales, así como una ayuda al Proyecto Victoria, a cualquier otro, hay que auditarla, hay que auditar también al mismo gobierno. El gobierno de los Estados Unidos es cierto que manda ayuda, pero las controla, ojo, porque USAID tiene proyectos que ellos ejecutan los proyectos y los supervisan. Ahora, tú hablaste de la amenaza de Trump de quitarle la ayuda. Yo quiero decir algo. Trump puede cacarear mucho, pero la última palabra la tiene el Congreso. Pero de hecho, si usted mira la información, no lo ha hecho ni siquiera. Ni lo va a hacer. Ni siquiera lo ha gestionado. Quiero que vean, el que lee información se da cuenta. Donald Trump lo ha estado diciendo, pero ni siquiera ha movido nada para decir corten esa ayuda. Lo ha dicho públicamente, pero no lo ha hecho. Se me fue el tiempo, pastor, y creo que es agradable quedar con ganas de seguir dialogando para que continuemos otro día en lugar de decir que termine esto, pero quedamos con ganas. Gracias, pastor. No hay por qué, y espero que cuando vengan los que vienen, le abramos espacios para que no piensen más en irse y correr una aventura que puede ser mortal. Claro, que no solo sea la bulla de que trajimos 3,000, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les dieron a esto? Esa es la gran pregunta. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en el programa Doble Vía. Gracias, pastor Mario Fumero, por acompañarnos. A las órdenes, Rodolfo.